Muy buenas tardes, ingeniera Karina Rivera. Le habla Nayeli Elena Gómez Angulo y hoy vamos a hablar sobre los factores ambientales y hereditarios que afectan fisiológicamente a una planta. Tenemos el pimiento. El pimiento es una planta muy exigente de luminosidad, sobre todo cuando está en su estado de desarrollo y floración. El cultivo del pimiento como factor hereditario le tenemos que la RFLP es la dominante y la RAPD es el recesivo. Este cultivo es atacado por muchas plagas y enfermedades que afectan a su etapa fisiológica. Su cultivo produce una su cultivo se produce en una época más cálida, en la época más cálida del año. La cebolla. La cebolla, su factor ambiental es la humedad, que junto con la temperatura indica un proceso infeccioso. En su factor hereditario se dice que existe un gel recesivo en la cebolla, el cual cuando está en la homocejosis da como resultado el ventrículo semianal. El ajo. El ajo tiene como plaga una podredumbre verde. Esto se trata de una enfermedad común y caracterizada por dar lesiones en los dientes del ajo. Y aparece una pelusilla blanca que posteriormente pasa a ser verdosa. Como factor hereditario, se dice que sus estudios como marcadores, moléculas clásicos como isocimas, está el factor RAPD y el factor AFL, que se han utilizado para sintetizar y analizar la diversidad genética de esta especie. El pepino. El pepino es un cultivo que puede verse afectado por bastantes plagas, como el escarabajo del pepino. Está presente en América y afecta al cultivo. Los pulgones afectan a la mayoría de las plantas. Su factor hereditario es la humedad. La sandía. La sandía soporta temperaturas más elevadas. La sandía es un cultivo herbáceo de porte rastero o trepador. Una de sus plagas es la oruga. Afecta a la sandía para que no germine y no lo haga bien. Su temperatura ambiental el cultivo de la sandía es de 21 a 35 grados centígrados. Tenemos el ajonjolí. El ajonjolí tiene como plaga a un gusano atrozado. Las larvas muerden los tallos, destruyendo la planta. Su factor hereditario está sujeto a la falta de humedad mediante a su proceso de desarrollo y crecimiento. El zapallo. El zapallo su factor ambiental es su baja intensidad de luz. Reduce la fecundación de altos niveles de humedad del ambiente, favorece la audiencia de enfermedades flugosas como el mildiu sencilla. Por tal razón, la mayoría cubiertas se cultivan durante la temperatura seca del año. Sus factores hereditarios dependen de cómo su temperatura y la humedad.
El rábano. El rábano, su factor ambiental, dice que las elevadas le cambian el color. Sus temperaturas elevadas le cambian el color de las hojas y en ciertas ocasiones se pierde en el cultivo. En los factores hereditarios tenemos que las fertilidades de los zapallos depende de la homogeneidad que hay entre los genomas de las especies que forman el híbrido. El tomate. Una de las plagas es la araña roja y afecta al tomate. El tejido afectado se tiñe de color amarillento, que se pone negro con el tiempo transcurrido. Su factor hereditario dice que la planta de pulpa roja y tamaño normal de rasgos dominantes tienen que ser meteorológicos por ambos caracteres perennes. El melón, su factor ambiental dice que de las bajas temperaturas pueden inhibir el desarrollo de las flores masculinas después de la diferenciación, determinando en una poca aparición de las flores femeninas. En su factor hereditario dicen que suponiendo que los melones tengan una diferencia de peso del fruto entre un tipo de 1,5 gramos a otro de 2,5 gramos. El maíz, su factor hereditario presenta como cambio de frecuencia genotipas a partir de una población de 0,25 doble A mayúscula o 0,50 A mayúscula o minúscula, sometido a la autofecundación. Dice, los factores ambientales, dice que la sequía hace que la semilla sea más liviana, menos vigorosa y con menos potencial para ser almacenada. Muchas gracias.